Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Tenemos a muchas personas por lo poco que alcanzo a ver aquí. En este día nos acompaña el doctor Raúl Escobedo Conde, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos va a hablar, ¿Manuel? Ese soy yo, ya me puse aquí en... Yo he tenido la oportunidad de estar en varias de sus pláticas, algunos de sus minicursos, la verdad siempre muy claros, muy agradables, muy interesantes. En general me parece a mí una grata experiencia siempre sus pláticas. En esta ocasión nos va a hablar de puntos orilla y niveles de Whitney. Gracias, doctor, por su participación el día de hoy aquí en el seminario. Y adelante, ya me voy a... Pues al contrario, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a David Maya y pues a sus colaboradores en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ciencias de la UAMX, por darme la oportunidad de estar en este importante seminario de continuos de hiperespacio, que ya tiene bastante tradición. Creo que lo organizan desde hace, pues ya varios años, como de 2016, creo. Y pues muchos profesores, muchos egregios profesores han pasado por este seminario, de modo que es un honor grande estar aquí, es una distinción, pues, y pues también es un compromiso. Muchas gracias, David. Déjenme, permítanme un poquito, es que aquí mi perro anda pateando el módem. Permítanme. Ya, y mi perro como que no anda a gusto por algo, ya me andaba desconectando el internet, por suerte no lo logro. Bueno, estaba en esto de darle muchas gracias a David y a sus colegas. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Este es un seminario grande, veo, hay muchas personas que no saludaba hace tiempo. Pues qué padre verlos por aquí. Este es el tema de mi plática. Se llama puntos orilla y niveles de Whitney. Tal vez puntos orilla en niveles de Whitney también suena bien. Pues para entrar en materia, pues rápido doy la definición de punto orilla para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno, yo creo que todo el mundo aquí trabajamos en continuos, que son espacios métricos compactos conexos. A veces nada podemos evitar la métrica, muchas veces podemos evitar la métrica y hablamos de espacios de Haldor compacto conexos. Entonces un punto en un continuo se llama punto orilla. Es un punto orilla si en su complemento hay continuos de X, subcontinuos de X arbitrariamente cercanos a X, o sea, tan grandes como el mismo espacio. Y pues arbitrariamente cercanos a X, pues ya le podemos dar algún sentido más preciso si tenemos, por ejemplo, una métrica en los subcontinuos de X, por ejemplo, la métrica de Haldor, para decir, por ejemplo, que haya, para todo epsilon mayor que 0, haya un continuo en el complemento de P que dista de X menos que epsilon para cada epsilon. Eso puede ser. O podemos decir, si tenemos sucesiones, por ejemplo, de sucesiones de continuos, o si podemos hablar de límites de sucesiones de continuos,
convergencia de subcontinuos en X. Un punto se llama orillas y en el complemento hay una sucesión de subcontinuos de X cuyo límite sea X mismo. ¿Qué más? O si tenemos solamente una topología en la colección de subcontinuos de X, pues que cualquier vecindad de X tenga subcontinuos. En cualquier vecindad de X hay continuos que no tienen al punto P. De este modo P se llama punto orilla. Ahorita vamos a hacer ejemplos para aquellos que no han trabajado la noción. Solamente antes de que se me olvide, bueno, dos cosas. Esto que voy a platicar es algo que he estado, o que trabajé junto con Mauricio Chacón, de acá de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también, es colega de mi trabajo. Trabajé algo de lo que voy a platicar aquí, junto con él y con una estudiante que tuvimos que se llama Idalia Guadalupe Bautista. Ella hizo su tesis de maestría con esto que voy a platicar aquí. Y eso es primero. Y lo otro, para que no se me olvide, es que la noción de punto orilla fue introducida por primera vez por el profesor Luis Montejano y la profesora Isabel Puga de la UNAM, en este artículo que apareció en 1992 en Topology and its Applications, que se llama, bueno, esta es la traducción al inglés de punto orilla, short point. Entonces ellos en este trabajo, hace ya casi 30 años, introdujeron esta noción, y pues es justo, creo que fue el primer artículo publicado por Betty Puga. Es un artículo, pues de esos que decimos son seminal o germinal, pues que dan una noción que da para que muchos trabajemos en él. Después de este artículo, ella misma, Betty Puga, junto con Víctor Neumann, y luego pues varios más, como Rocío Leonel, y luego otros profesores checos, también yo mismo y otros colegas, varias personas hemos trabajado ya bastantes con esta noción de punto orilla, para unas u otras cosas en continuos o en hiperespacios. Entonces es muy, si alguien quiere saber pues de las cosas básicas de puntos orilla, pues primerito pues hay que echarle un ojo a este artículo de Betty Puga y Luis Montejano, y luego a otros que salieron que Betty y Víctor Neumann también hicieron en relación con puntos orilla y dendritas y otros. Y a los de Rocío Leonel también. Entonces ya dije esas cosas que no se me pasaron siempre. Es que luego sucede que las nociones se hacen muy populares y luego ya se nos olvida dar crédito a las personas que lo introdujeron por primera vez. Pues. Muchas veces, incluso yo mismo y con otras personas he oído hablar de puntos orillas sin que se mencione este trabajo. Entonces, pues, por justicia, aquí está. Muy bien. Entonces, ejemplos. Bueno, aunque alguno sea como para la aburrición, pero en aras de que esté más o menos completa la exposición. En el intervalo cerrado, en un intervalo cerrado,
los puntos orilla, los extremos son puntos orilla y nada más los puntos extremos. Es decir, este punto es un punto orilla porque en su complemento podemos hallar subcontinuos tan cerca del total X, tan cerca del espacio total como uno quiera en el complemento del punto. Sí, hay continuos tan grandes como el X mismo que no tienen al punto. Tan grandes como el X mismo en el sentido de la inclusión, así pues. Y bueno, el otro punto extremo también es un punto orilla. Un punto que no es punto extremo en un intervalo, pues no es punto orilla. Por ejemplo, este punto que está aquí, no es un punto orilla, porque para, si quiero un continuo tan grande como el total, pues digamos a la de fuerza hay que pasar por aquí, porque si no pasas por ahí, quiere decir, pues estás contenido en la unión de estos dos conjuntos abiertos que son ajenos y pues entonces tendrás que estar contenido en uno de los dos abiertos, y solo en uno. Y entonces, pues si estás aquí, pues no vas a ser tan grande como el total, es más o menos la idea de que los puntos que no son extremos en el intervalo no son puntos orilla. Entonces, continuo tiene dos puntos orilla, no dos. Uno que tiene muchos es la circunferencia. Aquí todo punto es punto orilla. Si tomas un punto aquí, tan cerca como quieras del continuo total, puedes hacer un subcontinuo que no tenga al punto. Así, por ejemplo. Entonces, bueno, otra cosa que debo decir, de las cosas que se dicen al principio, me pueden interrumpir en cualquier momento, para cualquier cosa, aunque no sea para esto que estoy platicando. Aquí en la circunferencia todo punto es un punto orilla. Lo demás, en un periodo simple, así les decimos, estos puntos que estoy remarcando, eso da la idea del nombre de por qué se llaman puntos orilla. Pues, son los puntos que están a la orilla, los que se llaman puntos orilla. Un punto por aquí, pues no es punto orilla por una razón similar por la que expliqué aquí para el intervalo. Y los puntos, digamos, extremos en el periodo sí son puntos orilla porque tú puedes hacer en cada caso un continuo tan grande como el total que no tenga a alguno de ellos. Entonces, por eso los puntos extremos del periodo son puntos orilla. Otros espacios que no son así tan regulares como estos, pues son localmente conexos. Por ejemplo, pues el conocido, la curva senoidal, la conocida curva senoidal, es la gráfica de la función seno entre x. Uno de los puntos orilla es este punto extremo en la gráfica de la función. Un punto que no es el punto extremo de la gráfica de la función, digamos, de por aquí, ese no es punto orilla por una razón similar a la de aquí. Lo que está, digamos, antes de él y lo que está después de él constituyen dos abiertos ajenos. Cuando tú tienes un continuo contenido en el complemento de este punto, pues tendrá que estar por conexidad contenido en uno de esos dos abiertos y por tanto no va a ser tan grande como el total. Un punto de aquí del segmento límite, cualquiera que sea, ese sí es punto orilla, porque a través de la gráfica de la función seno entre x nos podemos acercar tanto como uno quiera al continuo total sin tener a este punto. Entonces este punto es un punto orilla también, y cualquiera de los sistemas. Entonces este tiene muchos puntos, y todos los del segmento límite son puntos orilla, y muchos que no lo son.
Muy bien. Entonces, tal vez ahora puedo borrar la definición. Un punto orilla, pues, es un punto en un continuo que en su complemento, de tal forma que en su complemento hay subcontinuos de x tan cercanos al x como uno quiera. O hay, puede uno decir, una sucesión de subcontinuos de x que no tienen al punto P, que convergen al punto x. Al continuo x, que no tienen al punto P, entonces así P es un punto orilla. Lo primero que observamos, fíjense cuál fue la técnica para demostrar que este no es punto orilla, o que este no es punto orilla, o que este no es punto orilla. Dijimos, es que fíjate, su complemento está como partido en la unión de dos abiertos ajenos, o sea, el complemento no es conexo. Entonces lo primero es que, así la primera observación, es que si P es orilla en un continuo X, en X, pues entonces el complemento del punto P debe ser conexo. Es conexo. ¿Sí? En los puntos cuyo complemento es conexo, pues en la literatura tienen nombres y se llaman puntos que no cortan al espacio o puntos que no son de corte. Es decir, no es punto de corte. No es de corte, voy a poner nada más. No corta al espacio. Lo que quiero decir, que si un punto corta al espacio, si el punto es de corte, entonces no puede ser orilla, por la razón esa. Si el punto es de corte, quiere decir P de corte, o P corta a X, P es de corte, significa X menos P no es conexo, o sea, X se puede escribir como la unión de dos conjuntos abiertos ajenos. Así, abiertos, ajenos, no vacíos. Y entonces si tienes un continuo en el complemento, pues se queda en U o se queda en V, y entonces no puede ser tan grande como el total, y por tanto P no es orilla cuando el punto es de corte. ¿Vale? El regreso no es cierto, o sea, hay puntos que no son de corte, pero que no son orilla, o sea, no son conceptos equivalentes. Aquí creo que ninguno de esos funciona para un contraejemplo, el que diga que el regreso no es cierto, pero puedes usar como un doble seno de un trix. Sería la cerradura de la gráfica de la función seno de 1 entre x, definida en el intervalo menos 1, 1, digamos. Y así habría que hacer un poco simétrica la cosa. Un punto aquí en el segmento límite, cualquiera que sea, punto P, por ejemplo, P no es de corte, no es de corte, no es de corte. O sea, el complemento de este punto es conexo. Es conexo. Bueno, está más o menos fácil checar que
la parte derecha junto con el segmento límite, si en este punto es algo conexo, y así lo mismo la parte izquierda junto con el segmento límite menos este, es un conjunto conexo también, y entonces son dos conexos que se tocan en esta parte del segmento límite, entonces todo es un conjunto conexo. Bien, pero ese punto que está aquí no es orilla. P no es punto orilla. Orilla, no lo es, porque si quieres un continuo que sea tan grande como el total, que se parezca mucho al total, tendrá que tener puntos por aquí cerca y puntos por acá cerca, y entonces tiene que pasar de esta parte de la izquierda hacia la derecha, pero para pasar por un continuo de la derecha, de la izquierda a la derecha o al revés, tienes que contener a al segmento límite y por tanto ese punto. O sea, no hay puntos, no hay continuos en el complemento de ese punto tan grandes como el total. P no es punto orilla. Entonces no son nociones equivalentes, entonces ya de ahí pues las hace interesantes. Por ejemplo, hace muchos años, al principio del siglo pasado, creo que fue Moore el que probó que todo continuo tiene por lo menos dos puntos que no son de corte, como vemos en estos ejemplos. Y Rocío Leonel, no hace mucho tiempo, guiada por Betty Puga en su doctorado, quiero decir, Rocío Leonel hizo el doctorado con Betty Puga, ellos probaron, o Rocío Leonel probó, esto que hizo Moore hace muchos años se generaliza también a la noción de punto origen. Es decir, todo continuo tiene por lo menos dos puntos que no son, dos puntos que son orilla, dos puntos que en su complemento tienen continuos tan grandes como el total. A todo continuo tiene puntos de estos. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Sí, dígame. Esa noción de corte débil, sí, podría de pronto ser igual a si no es de corte débil que sea orilla. Sí, hay otra noción, entonces la noción de, voy a borrar aquí mejor, porque puede ser que luego los ejemplos sirvan. Hay una noción, de, pues debe ser del Bing, tal vez, o que trabajó Bing y trabajó Jones y muchos a mitad del siglo pasado, que se llama punto de corte débil. Entonces, a ver si definimos lo contrario a un P, para no ser tan formales. P, un punto en un continuo, no es de corte débil. O sea, ya vimos qué significa que no es de corte, su complemento es conexo. No es de corte débil significa, esta es una definición, el complemento de P es conexo por continuos. Conexo por continuos. Esta noción, si no la han oído, a lo mejor la pueden comparar con la noción de un conjunto es arco conexo, pues si cualquiera dos puntos se pueden unir por un arco, o conexo por trayectoria, si cualquiera dos puntos se pueden unir por una trayectoria. Bueno, conexo por continuos es que cualquiera dos puntos aquí se pueden unir con un continuo, no necesariamente un arco. Entonces, eso quiere decir conexo por continuos, cualquiera, es decir, para cualesquiera X y Y, en el complemento de P, en este caso, existe un subcontinuo de X, déjenme usar de una vez aquí la notación de los interespacios, que contiene a los dos puntos, y que está contenido en el complemento
quiere decir que el complemento de P es conexo por continuos. Y cuando el complemento es conexo por continuos, entonces se dice que el punto no es de corte débil. Luego, el punto se llama de corte débil si su complemento no es conexo por continuos. ¿Está bien? Y aquí lo puedo aprovechar aquí el esquema para decir, si no es de corte débil, entonces es un punto orilla. Bien. ¿Cómo le haces para probar que cuando un punto no es de corte débil, o sea, cuando su complemento es conexo por continuos, ¿cómo le haces para probar que él es un punto orilla? Bueno, pues te puedes tomar un conjunto, bueno, primero fijas un punto, digamos Q, distinto de P, o un punto Q en el complemento de P, y después tomas un conjunto finito de puntos que esté bien cerca del total, o sea, nada más hay que distribuirlo bien, por ejemplo, digamos en la métrica de Hausdorff, un conjunto finito de puntos que esté bien cerca del total. Eso se puede, por ejemplo, si das un epsilon mayor que 0, puedes cubrir a X a la colección de todas las bolas de radio epsilon y luego haces una cubierta finita de ellos y ya escoges ahí los puntos. Y entonces tienes un conjunto finito de puntos bien cerca del total. Y luego, como el punto no es de corte débil, o sea, como su complemento es conexo por continuos, puedes unir a todos ellos con el punto Q, por ejemplo, con un continuo. Cada uno de ellos se une con Q, con un continuo. Y son unos cuantos continuos nada más, un número finito de continuos. Ninguno de ellos tiene a P, porque estamos diciendo cualesquiera dos puntos en el complemento de P se pueden meter en un continuo que no pasa por P. Y luego ya haces la unión de todos esos, de ese número finito de continuos y vas a tener un continuo tan grande como X que no pasa por P, o sea, el punto es orilla. Hay que formalizar, pues. Entonces, los puntos que no son de corte débil son puntos orilla. Al revés, no es cierto. Hay puntos orilla en algunos continuos que sí cortan débilmente. Lo más sencillo para resolver esto es pensar en un continuo de esos que se llaman indescomponibles, que no se pueden poner como la unión de dos de sus subcontinuos propios. Ahí, en un continuo indescomponible, todo punto es orilla, porque si te paras en un punto, en su complemento hay un montón de composantes, y en cada composante tú puedes hacer un continuo tan grande como el total dentro de una composante ajena a donde está el punto que elegiste. Todo punto es punto orilla en un continuo indescomponible. A lo mejor ya estoy abusando aquí de los novatos. Y en un continuo indescomponible, todo punto es de corte débil. Todo punto es de corte débil, porque si tú te fijas en un punto, solamente hace falta que tomen dos puntos en diferentes composantes a donde está él, y en diferentes composantes entre sí, y entonces cuando tienes esta situación, el único continuo que tiene a dos puntos así que están en diferentes composantes de un continuo indescomponible es el total, y el total pues pasa sobre cualquier punto. Entonces, en un continuo indescomponible todo punto es de corte débil y todo punto es orilla, todo es orilla y todo punto es de corte débil, o sea, no es. Bien. Entonces tenemos así. Preguntas, si quieren. Voy a borrar esta idea. Y si luego nos da mucho por trabajar así como
de manera conjuntista y de decir, a ver, pues vamos a denotar por este símbolo O de X al conjunto de todos los puntos orillas de un continuo. Entonces, pues ese conjunto está contenido, dijimos, en el conjunto de los puntos que no son de corte. Bien. Normalmente en las referencias le llaman cut de X a los puntos de X que son de corte. El conjunto de todos los X en X a tal que X menos X no es conexo, no es conexo. Cut de X, pues los que cortan a X. Bien. Ahora si le pones, si modificamos un poco esto, le podemos poner N de no cut, pues a los que su complemento sí es conexo. Ya hice dos definiciones aquí. El conjunto de todos los puntos en X cuyo complemento es conexo son los de no corte, y aquí arriba estamos diciendo que el conjunto de todos los puntos orilla es un subconjunto de todos los puntos que no cortan al espacio. Bien, y si le inventamos la otra anotación de no corte débil es así como weak, entonces no weak cut de X está contenido en los orillas. Los que no cortan débilmente a X son puntos orilla. Y los puntos orilla no cortan a X. Y hemos visto ejemplos de que estos son normalmente propias. Pero yo creo que fue F.B. Jones, y si no, pues allá, tal vez alguien me pueda corregir. F.B. Jones, que probó, a lo mejor por la década de los 40 o 50, debería de tener más preciso este dato, pero no pensé que me fueran a preguntar de los puntos de corte débil. Jones dijo que los continuos aposindéticos, eso de no cortar débilmente o cortar, y no cortar son nociones equivalentes, es decir, si X aposindético, débico, entonces P, bueno, podemos decir los que no cortan débilmente y así los que cortan débilmente, y los que no cortan son iguales, y entonces los que cortan débilmente son iguales a los que cortan, o un punto de corte si solo si es de corte débil en los continuos aposindéticos. Y si les gustan las preguntas, pues aquí rápidamente podemos inventar una. Es decir, si tú tienes una igualdad, si tú tienes esta igualdad, entonces el continuo es aposindético. No me acuerdo de la respuesta. Muy bien. Entonces, en los continuos aposindéticos, los puntos orilla coinciden con la noción bien usual de punto de corte, o punto de no corte, más preciso. Muchas gracias. Me han traído un cafecito. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muy bien, a ver, entonces, otros ejemplos.
corte débil, complemento conexo por continuos. Entonces parece que todo el mundo estuvo familiar con esta. Esta es conexo por continuos. Cualquier par de puntos se pueden unir mediante un continuo en el complemento de P. Así, P no es de corte débil. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasó con este? Este es un punto orilla. En la gráfica de la función seno de X, en la cerradura pues, de la gráfica de la función seno entre X, este punto es orilla, y sí es de corte débil, o sea, yo me fui aquí para decir que esto no implica esto, me puse a hablar de continuos indescomponibles, no era necesario, ¿no? Este punto aquí, en este continuo más usual, es un punto orilla. En su complemento puedes hacer continuos tan grandes como el total, pero no es de corte débil. Tú puedes tomar aquí un punto X arriba y un punto Y aquí abajo, y cualquier continuo en X que contenga X y Y pasa por P. O sea, el complemento de este P no es conexo por continuos. Entonces este P sí es de corte débil, aunque no es de corte. Pues no puede ser de corte si es un punto orilla. ¿Va bien? Otros ejemplos son, puedes tratar de identificar los puntos orilla, los de corte débil, en el abanico armónico, por ejemplo. Aquí los puntos que están en el segmento límite, todos esos son puntos orilla, menos el de mero arriba, ¿no? Porque el de mero arriba desconecta el espacio, y si desconectas, pues ya eres un punto de corte, y si eres de corte no eres orilla. Si cortas, no eres orilla, no estás en la orilla del espacio. Este punto que está aquí como a medio segmento límite es un punto orilla, con los segmentos del abanico que no son el segmento límite, puedes hacer un continuo tan grande como el total sin pasar por este punto P que estoy poniendo aquí. Entonces ese punto es punto orilla, pero no es de corte débil. Tú puedes tomar un punto abajo de P y un punto arriba de P y hacemos el mismo razonamiento que acá. Bien. ¿Qué más? Puedes trabajar en el abanico de Cantor, en el conjunto de Cantor. Te fijas en su cono, pues, del conjunto de Cantor, es decir, todos los segmentos que unen a los puntos del conjunto de Cantor con un punto que no está en él, acá afuera, en el plano euclidiano. Y pues puedes ver aquí quiénes son los puntos. Orilla, todo punto es orilla aquí, excepto el de mero arriba. Está bueno este ejemplo. Todos los puntos del espacio, excepto el de mero arriba, excepto el vértice, vamos a decirle, son puntos orilla. Pero igual no todos los puntos son de este tipo. Los puntos que no cortan débilmente, pues yo creo que son aquí los de abajo y nada más los de abajo, los de la base, etc. Entonces, ¿preguntas? Muy bien. Raúl, hay otra noción de corte débil, que es como que existan, un punto es de corte débil si existen dos abiertos ajenos, no vacíos, tal que todo continuo que toque a esos dos abiertos pasa por ese punto. Ahorita no puedo decir de dónde la leí, pero no sé si Sí. es familiar. Y bueno, y se ve que esos tipos de puntos, pues
están relacionados con esos orillas. Sí, también, no sé si a esos son los que se llaman centro o centro fuerte. No centros fuertes. Así, no centros fuertes. Creo que tal vez es una noción de este profesor Van Na, que también ha trabajado con Betty Puga. Bueno, no sé si han publicado, pero sí sé que han trabajado. Parece que él tiene esa noción de, ¿cómo dijiste, Javier? Javier Sánchez. No centro fuerte. No centro fuerte. Sí. Uh-huh. Pero yo creo que el resumen más de todo este tipo de puntos está en un artículo de unos checos que se llaman Bobok y Bergnar y Piri y tal, creo que hay otro más. Es un artículo como de 2015 o 16 por ahí, si no es que después, donde hacen un análisis completo de todas estas clases de puntos que van desde los que no cortan hasta, pues yo creo que hasta estos, ¿no? O sea, en medio de los que no cortan y los que no cortan levemente, hay todo un espectro, donde están los puntos orilla y los centros, o los que no son centros fuertes y otros. Los no bloqueadores, non-block points, algo así. Otra clase de puntos relacionados. Y uno puede, entonces en cada caso plantear el siguiente problema que voy a mencionar. Entonces, miren ustedes, voy a hablar del hiperespacio de los subcontinuos de un continuo X, de las funciones de Whitney en C de X, en el hiperespacio de los subcontinuos de un continuo X. Voy a hablar de los niveles de Whitney, de lo que es una propiedad de Whitney, cuando un continuo X tiene una propiedad, y si eso implica que todos los niveles tienen también la propiedad, entonces decimos esta propiedad es una propiedad de Whitney, y etcétera. Y voy a hablar de propiedades de Whitney reversibles. Sí, pero voy a hacerlo aquí por cuestiones del tiempo, lo voy a hacer más o menos libremente. Pero si alguien no tiene esta noción, si aunque sea uno de ustedes no tiene alguna de estas nociones que voy a mencionar, no la tiene a la mano, pues por favor deténganme, díganme, y aquí la platicamos en la medida de lo que el tiempo lo permite. Entonces, la idea va, entonces ya cambiamos de tema, entonces, propiedades de Whitney y propiedades de Whitney reversibles. Propiedades de Whitney. Bien, muy bien. Podemos empezar con con el conjunto de los puntos que no cortan a una espacio. No cortan a X. Entonces te puedes preguntar sobre el hecho de que todos los puntos
de subcontinuos sean puntos que no cortan. O sea, que es una propiedad topológica, pues, X tiene la propiedad de que todos sus puntos no cortan a X, como la circunferencia tiene esta propiedad. La circunferencia, los que no cortan a X, es todo X. En un continuo indescomponible, los que no cortan a X son todo X. Bien, y bueno, también te puedes preguntar por la otra propiedad, de que el conjunto de los que no cortan no es todo X, o es otra propiedad topológica. Esto es equivalente a decir, pues, lo de arriba es equivalente a decir, el conjunto de puntos de corte es vacío. Así lo podemos poner en un paréntesis, cut de X es vacío. Eso es lo que quiere decir que no cut es todo X, cut y no cut son complementarios. Bien. Y aquí, no todos los de no cortes, todo el espacio no es igual, pues esto quiere decir que el conjunto de puntos de corte es vacío. Y bueno, pues quiere decir el continuo X tiene puntos de corte. El continuo arriba dice el continuo X no tiene puntos de corte. ¿Qué más? También puedes expresar esta propiedad de aquí de arriba. X únicamente tiene puntos que no son de corte. No más tiene puntos que no son de corte, como no tiene de otros puntos en relación con cortar y no cortar. Tiene únicamente puntos que no son de corte. Entonces te puedes preguntar, ¿es esta una propiedad de Wigner? ¿Es una propiedad de Wigner reversible? Ya hay también una gama de propiedades. Aquí podemos poner así, arriba, a ver si se alcanza a ver en esta parte del pizarrón. Propiedad de Wigner, propiedad de Wigner. Y aquí, para poner sí o no, y aquí, propiedad reversible de Whitney. Y entonces en este recuadro ponemos sí o no. Sí, esa es la idea. Son problemas. Y lo mismo puedes hacer con los otros conjuntos. Por ejemplo, vamos a pasar primero al de no corta débilmente. Si el conjunto de todos los puntos no cortan débilmente, es todo. Si X tiene la propiedad de tener solo puntos que no cortan débilmente, o la propiedad de tener los puntos, el conjunto de puntos que cortan débilmente igual a vacío, es equivalente a decir esto. Eso es o no una propiedad de Whitney. Y qué más, como aquí, los que no cortan débilmente a X, no es todo X. Y ahorita volvemos a los puntos orilla, que es el problema que quiero plantear. No es todo X, esto querría decir los que cortan débilmente a X no es vacío, es otra forma de expresarlo, como lo quieran decir. Bien. Entonces, en relación con los puntos de corte, de que un continuo, de la propiedad de tener puntos de corte, o no tenerlos, ya se había discutido en el libro de hiperespacio de Illanes y Nadler de 1998, el clásico libro de Hyperspace, Fundamental and Recent Advances, ya no tan recientes porque ya pasó tiempo, de ese libro.
apareció en el 98, pero ha sido todo como un programa para investigación para muchos hay trabajadores después de que iniciamos con ese libro. Entonces, aquí la respuesta es no. El hecho de que de no tener puntos de corte o que solo tener puntos de corte no es una propiedad de Whitney, es un ejemplo que viene y bueno, hay un continuo que no tiene puntos de corte, su conjunto de puntos de corte es vacío, pero los niveles o algunos niveles de Whitney sí tienen puntos de corte. Entonces la propiedad de no tener, si hace uno horas, la propiedad de tener solo puntos que no cortan o la propiedad de no tener puntos de corte no es una propiedad de Whitney. Es una propiedad reversible de Whitney. Es decir, si todo esto quiere decir, si tú sabes que todos los niveles en el hiperespacio de CDX, todos los niveles para todas las funciones de Whitney, todos los niveles tienen esta propiedad, o sea, no tienen puntos de corte. Eso implica que X no tiene puntos de corte. Es decir, la propiedad de tener cut de X igual a vacío, o no cut de X igual a todo X, o sea, la propiedad de tener solamente puntos que no cortan, es una propiedad reversible de Whitney, y la respuesta también es no. Esas son cosas que se conocen. No, ¿cómo haces un ejemplo aquí? Puedes pensar, por ejemplo, hay una dendrita famosa D3, le llaman, que empieza así con un triodo y luego cada segmento lo vas partiendo en 3 pedacitos así, y luego cada pedacito así en 3, y así sucesivamente. Se llama D3, la dendrita D3, con todos sus puntos, tiene un conjunto denso de puntos de orden 3. Los puntos de ramificación son de orden 3 y estos constituyen un conjunto denso. La dendrita de D3 se conoce aquí. Hay, a lo mejor en este caso, todas las funciones de Whitney, los niveles son cubos de Hilbert. Los niveles de Whitney para la dendrita D3 son cubos de Hilbert, y los cubos de Hilbert tienen esta propiedad. No tienen puntos de corte. El cut de X para el cubo de Hilbert es vacío. O sea, todo punto en un cubo de Hilbert, todo punto no corta. Un cubo de Hilbert solo tiene únicamente puntos que no cortan. Entonces todos los niveles tienen esta propiedad, pero esta dendrita tiene muchos puntos de corte, como todas las dendritas. Entonces no es una propiedad reversible de Whitney. Es tener puntos de corte. Tener puntos de corte es una propiedad de Whitney. No. Por ejemplo, puedes considerar el triodo simple. El triodo simple pues tiene muchos puntos de corte. De hecho, nomás tiene 3 que no son de corte. Pero el triodo simple tú sabes que tiene niveles, los niveles para, yo creo que para cualquier función de Whitney, los niveles grandes son 2 celdas, como triangulitos. Y una 2 celda no tiene puntos de corte, o sea, tiene cut igual a vacío, una 2 celda. Entonces,
un triángulo simple tiene la propiedad de que QT de X no es vacío, pero tiene niveles donde que no tiene esa propiedad. No es una propiedad. La otra, esta fue un problema importante durante mucho tiempo que apareció en ese libro que estoy mencionando de Yanis y Nadler. Es decir, tienes, es la propiedad de tener puntos de corte. Aquí dice tener puntos de corte. Q de X no es vacío. La propiedad de tener puntos de corte es una propiedad reversible. Es decir, si tú sabes que todos los niveles con todas las funciones de Whitney tienen puntos de corte, entonces el continuo tiene que tener puntos de corte. Eso sería decir sí, si pruebas sería sí. Sí es. Y si no, quiere decir es que puedes dar un ejemplo de un continuo donde todos los niveles tienen puntos de corte, pero el continuo mismo no tiene puntos de corte. Ajá. Y esa es lo que sucedió. Esto, yo creo que fue como en 2010, más o menos, un joven, no sé qué tan joven sea ahorita todavía, que se llama Eiichi Matsubasi, creo que lo hemos visto aquí en alguno de los talleres de Refugio de Llamas. Eiichi Matsubasi, Eiichi Matsubasi, algo así. Yo creo que será coreano, o recuerdo, o japonés. Él hizo un continuo, en el que no tiene puntos de corte, o sea, todos, su Q de X es vacío, todos sus puntos son puntos que no cortan al espacio, pero por otra parte, todos los niveles, para cualquier función, sí tienen puntos de corte. Está más o menos, no está tan sencillo, es un continuo, no sé si a ese en algún lugar le llaman tendedero de cervados. Imagina uno el intervalo 0, 1, pero en lugar de que en cada punto del intervalo pongo un pseudoarco. En cada punto del intervalo, pues aquí tenemos un pseudoarco, pues cualquiera cosa que eso quiera decir para los neófitos. Espero que haya neófitos. Porque son los más entusiastas. Así, en lugar de en cada punto del intervalo 0,1 pones un pseudoarco así. Dijo, es más o menos la idea, esta no es exactamente. Y luego, digamos, el pseudoarco que correspondería, digamos, al número 1, ese lo apachurras a un punto. Y entonces, pues ya te queda algo más bien como sí, algo que, bueno, como así, déjenme mejor. Como así. O sea, el continuo que le tocaba al 1 se apachurra a un punto, habla de que tenemos que utilizar espacios cocientes, pues, o descomposiciones de continuos. Y entonces él probó que un continuo, como este es la idea de cuál es el continuo de Matsubasi, o el que él utilizó, pues, para probar que un continuo como este, todos sus niveles de todas las funciones de Whitney tienen puntos de corte. Pero este no tiene puntos de corte. Entonces, ¿es una propiedad reversible de Whitney el hecho de tener puntos de corte? No. Y fue una pregunta que estuvo en el libro de hiperespacios hasta que vino Matsubasi. Muy bien. Y eso había cuando yo empecé a estudiar con Mauricio Chacón
Y Idalia Guadalupe Bautista, hace como un par de años, un poco más, yo creo, y dijimos, ¿y qué tal estudiar algo como esto con esta propiedad de no cortar débilmente? Bien, y entonces, bueno, lo primerito es, si tienes, solamente puntos que no cortan débilmente, o sea, si el conjunto de puntos de corte débil es vacío, si no tienes puntos de corte débil, todos tus puntos son de no corte débil. Espero no hacer bolas con esto, con las negaciones. Si todos los puntos de tu espacio son puntos que no cortan débilmente, entonces, eso le pasa también a los niveles de nivel, para decir, porque si eso le pasa, pues entonces esta es una propiedad de Willy. Y pues la respuesta es sí, curiosamente, o sea, hay una diferencia en este sentido de las propiedades de Willy entre cortar o no cortar y cortar o no cortar débilmente. O sea, esta sí es una propiedad de Willy. Este es un teorema, bueno, yo creo que mejor decimos que es de Mauricio Chacón. Mauricio Chacón. Que trabaja en Puebla. Tenemos la suerte pues, de tener en esta facultad a Mauricio, que es súper brillante, pues, como muchos de ustedes. Sí, esa sí es una propiedad de Whitney. Es una propiedad de Whitney reversible de Whitney. Aquí ya el mismo ejemplo acá de D3 sirve porque por la conexidad local, en la conexidad local, los continuos localmente conexos son apositóticos. Las nociones coinciden en los continuos localmente conexos, más generalmente en los apositóticos, las nociones son la misma. Entonces puedes usar el mismo ejemplo que usaste acá, localmente conexo. No es una propiedad reversible. Bueno, la Idalia Guadalupe. Idalia Guadalupe Bautista Callejas. Estudiante en Puebla. Y esta otra. Tener puntos de corte débil. Quiere decir, si tienes puntos de corte débil, eso será una propiedad de Whitney o no. Ya se me olvidó. Irreversible. Para los reversibles no. El mismo funciona el mismo ejemplo. Aquí está el ejemplo de Matsuhashi. Vamos a poner una foto aquel mejor. Que me salió más o menos padre. Un tendedero de pseudoarcos donde uno de sus puntos lo apachurras en punto. Y no, la dendrita de 3 te funciona para eso. Y no, la misma dendrita de 3 te funciona para eso porque la dendrita de 3 es localmente conexo y ahí no cortar o no cortar levemente donde me falta déjenme ver si tengo así un acordeón que me diga, no hice un acordeón. No, pues aquí es igual de fácil que en este caso. Por lo mismo, por la conexidad local. Aquí la respuesta es no, y el periodo simple te sirve. Este es un continuo que sí tiene puntos que lo cortan débilmente, pues los mismos que aquellos que lo cortan todos, de hecho, menos los puntos extremos, son puntos que cortan débilmente,
porque cortan, y en los locales se pone esto de no cortar débilmente y cortar débilmente y cortar el horrible. Y tiene niveles que son 2 celdas, y en las 2 celdas no hay puntos de corte, tampoco puntos de corte débil, porque son la misma cosa en los locales de conexión. Entonces ahí va completa la situación. Y ahora, mira, aquí se va poniendo más interesante. Bueno, no tanto en esta columna, pero aquí sí, porque aquí hay una respuesta que para no tener puntos de corte no es propiedad de Whitney. O tener solamente puntos que no cortan no es propiedad de Whitney. Pero tener solamente puntos que no cortan débilmente, o sea, no tener puntos de corte débil, esa sí es propiedad de Whitney. Entonces aquí tienes una diferencia entre estos y estos. O sea, cuando este conjunto, la propiedad de que este conjunto sea vacío, sea el total, es una propiedad de Whitney, pero la propiedad de que este conjunto sea el total no es una propiedad de Whitney. ¿Y qué le pasa a estos que están en medio? ¿Le pasa lo que a estos o lo que a estos? Pues se pone bueno. Y en relación, ya no pongo ahí la tabla. En relación con O de X, que todos tus puntos sean orilla. O que todos tus puntos son orilla, ¿es o no una propiedad de Whitney? O sea, el conjunto aquí, propiedad de Whitney, voy a poner. Y acá es propiedad de reversible de Whitney. La reversible ya la respondimos igual que con esta, ¿no? Con el D3, sencillamente otra vez porque por conexidad local, todos estos conjuntos son las nociones de cortar débilmente, o no cortar débilmente, punto, ellas son las mismas. Y la respuesta es no. Y el ejemplo es el mismo, la métrica de 3. A lo mejor hay otros, no sé, estos así como que estamos haciendo como a la de rápido, y a lo mejor hay ejemplos más sencillos, ¿no? Entonces ya vamos completando. A lo mejor aquí cabía para que quedara en una sola tabla. No cabía. Porque luego está no cabía. O sea, la propiedad de tener puntos que no son orilla, eso dice. La propiedad de tener puntos que no son orilla es una propiedad de orilla. También se resuelve con los puntos que no son orilla. Entonces la respuesta es no. El triodo simple es un ejemplo. Este triodo tiene puntos que no son orilla, tiene muchos puntos, de hecho todos menos estos que estoy remarcando aquí. Todos son puntos que no son orilla, estos puntos no son orilla, pero tienen niveles que son 2 celdas, y las 2 celdas, unas 2 celdas, así un disco, pues, todo punto es punto orilla. O sea, tú lo quitas y el complemento puede ser continuos también. O todo punto tiene complemento conexo por continuos. O sea, los puntos no cortan débilmente porque tienen, no solamente no cortan, no solamente tienen un complemento conexo, sino su complemento es conexo por continuo, no cortan débilmente.
Entonces, por eso la respuesta aquí es no. Porque en un trío simple hay niveles que son dos celdas, como triangulitos, igual que este. Y para este, bien, ya se me va a acabar el tiempo, también aquí la respuesta es no. No es una propiedad de Weyl. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Vamos a poner aquí estrellita. El ejemplo para estrellita. Ejemplo, estrella. Bien, mira. Va más o menos así. Imagina continuos en uno entre X. ¿Ya te lo imaginaste? Bien. Ahora imagina lo doble. Como si se reflejara. ¿Ya te lo imaginaste? Bien. Bueno. Imagina que este punto y este punto, vamos a ponerlo más simétricamente, pero una imagen especular, los juntas con un arco. Bien, y ahí puedes ir investigando qué pasa con los puntos orilla y los que no son orilla. O creo que aquí, aquí todos los puntos se hacen puntos orilla, ¿no? Cuando no tienes este arco, este punto y este punto son los únicos puntos orilla, ¿sí? Los puntos de aquí del medio no son orilla, los del segmento orilla. Pero cuando le pones este arco, ya a los puntos de ahí del medio, todo punto se hace orilla. ¿Bien? Muy bien. Ya te imaginaste esto. Ahora, fíjate en estos dos puntos. Este y este. Y pégalos, haz de cuenta que los pegas, agarras como si fuera un alambre y los pegas para hacer con ese segmento que está ahí en medio una circunferencia. Bien, entonces, pues aquí la voy a dibujar más o menos como puedo. Ese punto, que aquí eran dos, ahora aquí ya nomás son dos. Agarré y los pegué. Bien, ahí quedó. Y lo demás, o sea, el resto del continuo pues es una curva, digamos, de hecho es una homeomorfa a la recta real, pues esto es una compactación de la recta real, o sea, lo que no está en el segmento límite es homeomorfo a la recta real, y el residuo es el segmento límite, ya que pegas esos dos puntos, entonces pues a ver si está más o menos, se va a hacer algo así. Aquí viene la recta, son dos. Es algo como así, ¿ves? O sea, estos puntos que tienes aquí, pues van a ir aproximándose a este. Estos de aquí de arriba se aproximan a este azul y estos de aquí de abajo se aproximan a este azul, pero ahora este azul es un mismo solo y entonces sucede así. Primero como iba así, luego así, luego voy así. Bien. También a lo mejor hay otras maneras de hacer este dibujo. Pero imagínense pues que a la circunferencia, con la recta real, lo tomamos por el cero y todo lo demás lo empiezan a enrollar así como van, de modo que puntos convergen en estos. No. Bien. Entonces, como el de arriba, es un continuo donde todos sus puntos son origen. Y cuando piensas en sus niveles, eso no es algo directo, pues, pero tampoco es muy difícil de checar, pero lo que sucede con los niveles es que estos que convergen a un solo punto aquí se separan un poco. Y entonces, convergen
esos dobleces, digamos, o esos regresos convergen. Todo esto, pues, es algo que se tiene que se hace si algún estudiante quisiera. Esos dobleces que antes convergen a este mismo punto aquí en el continuo base, en los niveles se separan un poco y ahora son así. Voy así. Bueno, yo espero que está dando una idea de esto. ¿Sí? Ahora, estos puntos convergen a este y estos dobleces de acá a otro punto diferente. Bien. Y entonces es como si aquí tuviera, como si aquí, los niveles son como si aquí tuvieras como si aquí tuvieras esto. Como si alargáramos el segmento límite. Bien. Como si alargáramos el segmento límite. Y luego, o sea, ahora las curvas senoidales no convergen a todos, sino nomás hasta aquí. Y luego pegas estos dos puntos, los puntos extremos de este segmento límite alargado. Entonces te va a quedar algo como esto. Cuando pegas estos dos puntos, aquí te va a quedar uno solo. Y estos que eran azules en el ejemplo anterior son estos. Bien. Y aquí sucede que estos continuos, estos puntos que están aquí, en medio, digamos, que corresponden a puntos que andan por aquí, cuando hacemos el pegado de estos dos, no son puntos orilla. O sea, para hacer un continuo que sea tan grande como el total, o sea, que vaya hasta estos segmentos alargados, ya, ahora sí tienes que pasar sobre el segmento límite. Entonces, esos ya no son puntos orilla. O sea, acá en los niveles de estos puntos no son puntos orilla, un punto. Los puntos que voy a pintar aquí de nuevo, los que están de aquí para atrás, esos no son puntos orilla. Si pongo un punto de estos, este no es punto orilla. Si quieres un continuo que se parezca al total, que esté bien cerca del total, y que por tanto tiene que andar llegando por acá, entonces tiene que comerse a toda la circunferencia y por tanto pasar sobre este, y luego este no es punto orilla. No orilla. Entonces un continuo donde todos los puntos son orilla, pero sus niveles tienen puntos que no son orilla, entonces no es una propiedad de nivel. Muy bien, último. Para concluir, tal vez, dejar un rato para cuestiones, esta es la propiedad de tener puntos que no son orilla. Una propiedad reversible de Whitney o no lo es. Es decir, tienes un ejemplo de un continuo donde todos, como el de emancipación, donde todos los niveles tengan puntos que no son orilla, pero el continuo no, en el continuo todos los puntos son orilla. Este no funciona. El de Matsuhashi no funciona. O sea, aquí los niveles, los niveles en el continuo de H, vamos a decirle H mejor, más sencillo. En el continuo de H, los niveles tienen, todos los niveles, con todas las funciones de Whitney, tienen puntos de corte. Puntos que cortan al espacio y por tanto son puntos que no son orilla. Entonces en el continuo Matsuhashi todos los niveles tienen puntos que no son orilla. Entonces cuando vimos ese dijimos, y el continuo, pues seguro, como no tiene puntos de corte,
Aquí el conjunto de puntos de corte es vacío, aquí los puntos no cortan al espacio, entonces seguramente todos los puntos son igual, puntos orilla, pero no, de hecho, aquí la mayoría de los puntos no son orilla, hay que estudiar bien este ejemplo. Pero el caso es que no funciona este ejemplo de AC, no funciona para resolver esta pregunta. Es la propiedad de tener puntos orilla. La propiedad de tener puntos orilla es difícil, digo, puntos que no son orilla. La propiedad de tener puntos que no son orilla. O sea, la propiedad de que O de X no es todo X, no todos los puntos son orilla. Esa propiedad es una propiedad reversible de Whitney o no. Bueno, pues hace como año y medio yo no sabía la respuesta. Y ahora tampoco la sé. No la sé. Tampoco, creo que Mauricio Chacón tampoco la sabe, tampoco Hilaria Bautista. Bueno, no me lo han comunicado, yo creo que si cuando pronto lo sepan me lo dirán. Pero no sabemos la respuesta a esta cuestión. Parece que pues hay que inventar un continuo un poco más complejo que el de este. A lo mejor nos va a hacer práctica, a lo mejor no es un problema difícil, sino solamente como de ponerse vivo. Y a lo mejor aquí mismo ahorita alguno de ustedes tendrá un ejemplo de un continuo donde todos los niveles tienen puntos que no son orilla, pero él tiene únicamente puntos orilla. ¿Preguntas? Yo quiero preguntar algo. Okay. Oye, aquí está Betty Puga. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué nervios? La inventora de la noción de punto orilla. Quería preguntar, bueno, das un ejemplo, varios ejemplos en varios casos en que el ejemplo es de 3. Sí. La pregunta es, ¿cualquier de n sería contraejemplo? Sí, seguro. Sí, por eso de que, digo, en estos casos, ¿no? Sí, digo, por eso de que son localmente conexos, entonces todas las nociones son la misma, ¿no? Una. Y las DNs, pues como todas las dendritas, tienen un montón de puntos de corte. Es como denso por continuo, cualquier subcontinuo tiene un montón de puntos de corte en las dendritas. O sea, es algo más que denso. Mucho más, todos los puntos, tiene un montón de puntos de corte y así pues de corte débil o que no son orilla, porque estas nociones son la misma cosa en los continuos localmente conexos como son las dendritas. Y en este tipo de dendritas, cuando el conjunto de puntos de ramificación es denso, nomás no tengo a la mano todas las referencias pues, pero los niveles, todos los niveles son como de ejemplo. Seguro que tú tienes más noción de eso que yo. No le entendía el ejemplo ese de la marimba. Ajá. Ajá, ¿dónde se puede ver? Pues en el mismísimo artículo de Eishi Machuhashi, es el único ejemplo que hay. No alcanza a ver el letrerito. Ahorita te lo voy a poner. Se llama el ejemplo de la marimba. Bueno. Se llama, vamos a ponerlo con otro color para que se vea bien.
Eishi, yo creo que sí conoces a este muchacho. Creo que lo hemos visto en los talleres de Alejandro Llanes. No sé qué tan muchachos sean. Y su artículo, pues yo creo que se ha de llamar tener puntos de corte no es una propiedad reversible, o más traducido en inglés. Tener puntos de corte no es una propiedad reversible. Es un ejemplo, como estos artículos pequeños que aparecen en el Proceedings de la American Mathematical Society, y es de 2009. Otra vez el artículo, no tengo el título, pero se llama así en inglés: tener puntos de corte no es una propiedad reversible de Wigner. Este ejemplo de la marimba es un ejemplo de un continuo donde todos los niveles, con toda la función de Wigner, pues sí me gusta decirlo, tiene puntos de corte, pero él no tiene puntos de corte. ¿Cómo es el continuo? Es de esos que se hacen con la existencia de funciones monótonas y abiertas hacia el intervalo, cuyas fibras son continuos terminales, etcétera, etcétera. Pero yo me lo imagino así. Es en el intervalo 0, 1, en lugar de cada punto pone un pseudo arco. Y entonces yo creo que lo que te resulta es un continuo familiar entre los especialistas, que se llama tendedero de pseudoarcos. Bien, ya cuando llegues al final de la marimba, en cada punto pones un continuo, un pseudoarco, por ejemplo. El último pseudoarco, el que correspondería al número 1, del intervalo 0, 1, la pachurra son puntos. Lo comprimes un punto y entonces ya te queda esa marimba como así. Todo esto está lleno de pseudoarcos, ¿no? En cada punto un pseudoarco, pero pues se van haciendo como chiquitos porque el último se apachurra un punto. Y este es el ejemplo de una situación que dice: este continuo no tiene puntos de corte. Este continuo no está aquí, lo de arriba, esto no está aquí, ¿no? Esto es un auxiliar, el intervalo 0, 1 ahí. Es un continuo que tiene una descomposición continuos en pseudoarcos, una descomposición continua en pseudoarcos, y el último, bueno, el que corresponde, o sea, hay una función de ahí hacia el intervalo 0,1 que es monótona abierta, las fibras son terminales en algún sentido, y la fibra del 1 se comprime en un punto. Entonces, en este continuo, todos los puntos son puntos que no cortan al espacio. O sea, el punto aquí no corta al espacio. El complemento de cualquier punto es conexo. Pero nota que este punto no es punto orilla. Si quieres tú continuos bien grandes, cercanos al espacio total, seguro que tienes que pasar sobre esto. No puedes pasar de aquí a allá sin pasar por aquí. ¿Está bien, no? De hecho, los únicos puntos orillas son los que están en la fibra, que corresponden al 0. Y estos son los puntos orillas de este. O sea, tienen muchos puntos que no son orillas, todos los que están ahí intermedios. Entonces, uno quisiera, así como funciona para un continuo que tiene cut de x igual a vacío, yo quisiera uno que tuviera, o sea, no cut de x igual a x, no, todos los puntos no son de corte,
no un punto X. Yo quisiera uno que diga O de X igual a X, O de X igual a X, y que los niveles, todos los niveles, como en este caso sucede, tengan puntos orilla, tengan puntos que no son orilla, ¿sí? Para decir, mira, esta propiedad no es una propiedad reversible de Wien, porque habría un ejemplo donde todos los niveles tienen puntos que no son orilla, pero el continuo lo vamos a hacer de tal forma que todos esos puntos sean orilla. ¿Cómo Matsuhashi tuvo la genialidad de hacer esto resolviendo un problema del libro de Jansen Adler del 98, resolviendo un problema de ahí, se le ocurrió este ejemplo. Hacer un continuo donde todos los niveles tienen puntos de corte, pero el continuo no tiene puntos de corte. ¿Qué te parece, Betty? Pues gracias, Raúl. Preguntas. ¿Quién más tiene preguntas? Raúl, Dígame. Si identificas también igual el pseudoarco que tienes, ajá, ahí solamente tendrías dos puntos que no son orilla, que son orilla, ¿verdad? Exactamente, sí, el que corresponde a la fibra del cerdo y a la fibra del nudo. Sí. ¿Y qué propiedades interesantes tendrías si identificas esos dos puntos al final? Alguna vez lo pensamos, Mauricio, yo creo que ahorita no me acuerdo. Porque sí habrían diferentes clases de puntos, ¿no? Ahí sí. En ese ejemplo. Sí. Digo, o sea, nada más estoy analizando el ejemplo, no es que quiera resolver la pregunta, pero, sí. Pero supongo que sí en algún momento es como natural, ¿no? Preguntarse. Sí, sí, a hacer cosas, ¿no? Ajá. Sí, sí, entonces yo pensaría que a lo mejor no es un problema difícil, solamente que, digamos, no hemos tenido las chispas. O no le hemos dedicado mucho tiempo, o no ha llegado la inspiración. Eso, o sea, siento que no es un problema difícil, pero por el momento es un problema que ya me duró unos, tal vez 2 años. Y pues vengo aquí a compartirlo. Pues gracias. Nada más decirte que a mí me gustó mucho la plática. Siempre creo que ha sido bastante intuitivo, bastante didacta. Entonces, pues gracias por la plática. Muchas gracias. Muy padre, muy padre. A los colegas de la UAMX, a David Mayer en particular, y si me pasan la lista de los asistentes, me gustaría saber, porque aquí como que, no puedo ver el monitor porque me queda más o menos lejos y tengo que ponerme los lentes para asomar. Entonces, al inicio pude saludar a algunos de ustedes, pero no he visto quiénes son todos los que han venido aquí. Yo le agradezco a todos, muchas gracias. Pues es un honor estar aquí. Otra cosa, bueno, también a mí me gustó mucho estar con ustedes, pues no tanto mi plática, siempre uno cree que las cosas le pueden salir mejor. Espero yo que se me dificulta mucho eso de compartir pantalla y hacer archivos, y entonces lo mío es así como en el pizarrón, y comprendo que luego no se ve muy bien con la cámara, hay reflejos de la luz, los colores no siempre salen todos como cuando uno está en vivo, en presencia. Entonces, pues disculpas por eso. ¿Qué más iba a decir?
Que pues saludé a muchos, a personas, a colegas de Chiapas y a colegas de Sonora y de la UNAM. Y está Javier Camargo y algún estudiante de él, me parece. Y pues que pues es algo para celebrar, que podemos hacer algo como esto. Mencionaba Carlos Robles algo como esto al inicio de esta sesión, cuando todavía no comenzaba la exposición. Platicábamos algo así y me vino a la mente pensar pues son cosas buenas que ocurren, de poder reunirnos así a pesar de las condiciones de sanidad, como decimos. Yo le pediría a los historiadores del futuro, cuando vayan a relatar estos tiempos del virus, del coronavirus, y a relatar lo que la pandemia se llevó, pues tal vez sería bueno que en algunas pocas líneas, aunque sea ahí al margen, digan que pues también nos trajo algo bueno, que aprendimos a estar conviviendo y platicando de lo que nos gusta, ya con bastante facilidad, con bastante soltura. Aquí estamos, yo estoy en mi casa, ustedes en la suya, todos aquí aprendimos a hacer esto. Pues es algo padre, yo creo. Gracias, Raúl. ¿Hay alguna otra pregunta para Raúl? Otra, Raúl, qué pena. ¿Qué tal, Javier? Si uno puede darle condiciones al continuo para que los no se vuelvan cis. Pues es un problema interesante, ¿no? Pues la verdad no lo pensamos. La oración sea como que dentro de ciertas clases, o esta sí es propiedad de Whitney para los continuos de tal tipo. Sí, o sea, suena, o sea, sí se le puede buscar bastante, yo creo. Sí, por ejemplo, no sé, pensar en, pues a lo mejor no en localmente conexos ni en autosintéticos, pero a lo mejor no sé, tal vez compactación del rayo, compactación de la recta, no sé, clases de continuos, donde las respuestas cambien, ¿no? Sí, me gusta la pregunta, el rollo. No pensamos en eso, Javier. Ok, gracias. Es, en todo caso, un trabajo inicial. Está también, como decíamos, la otra gama de nociones de no cortar, pues podríamos referirlas de ese modo, ¿no? No cortar o punto orillas, no cortar de alguna forma, no cortar débilmente. Y hay otros, ¿no? Como los que no bloquean por ahí en medio, como los que no son centro fuerte, también están por ahí en medio. Hay un espectro más o menos amplio, del que dan recuento estos trabajadores checos, el que mencionaba, Bobov, Bernard, Piri, y por ahí se me escapa alguno que han hecho varios trabajos en relación. ¿Sí? Pensar
Así, en otros tipos de puntos, como los no bloqueadores o los no centro fuerte, en relación con estas cuestiones, limitarse a clases de continuos, saber en los continuos encadenables o en los circularmente encadenables, se vuelven algunas de estas negativas se vuelven teoremas por la positiva. Se le puede buscar bastante, sí. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta para el profesor Raúl? Yo tengo una también que como la incidencia que pudiera haber entre la propiedad de que todos los puntos sean de no corte o de no corte débil o de orilla, pero entre niveles de Whitney, ¿no? Si un nivel lo tiene, si los superiores tendrán. Ya es sí, digamos, pues, ¿cómo le llamaremos? Subproblema, otra ramificación en el estudio de esto, sí, como creo que hace muchos años, cosas como estas estudió tu colega Fernando Orozco, ¿no? El cantorcito, no sé cómo le llamó, creo que él fue el que estudió así, en lugar de propiedad de Whitney, decir, si tiene la propiedad, entonces todo lo tienen, si un nivel tiene la propiedad, entonces todo los de arriba la tienen. Creo que él estudió este tipo de cosas hace mucho tiempo, y es otro camino por el que se le puede dar aquí a esto. Creo que, o sea, no está, excepto lo de la noción de punto de corte o no corte, excepto eso, el estudio está más o menos completo. Y digo, no, más o menos, donde está más completo, pero aún es poco. O sea, hay muchos caminos por donde se le puede buscar a este tema general. Pensaría yo que puede dar varios trabajos. Gracias. Por ahí en el chat nos hizo favor Florencio Corona de regalarnos el archivo que mencionaba el profesor Raúl de Eichi. Ajá, bien, a todo dar. Entonces, para quienes estén Ahí interesados, está ya. lo pueden Ya lo descargar pueden y tomar. Bueno, Eso es. ¿alguna pregunta más para el profesor Raúl? Bueno, al parecer no hay. Te agradecemos, Raúl, por tu participación en el seminario. Gracias a todos los asistentes. Esperamos que sigan estando bien. Cuiden su salud y nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos estaremos Un viendo. aplauso para Raúl.